La entrevista, el análisis, la opinión y la polémica. Cara a cara. Con el periodista Marcos Arana. Tercer informe de resultados. Así titula el gobernador Aristóteles Sandoval la rendición de cuentas a la mitad del camino. En Palacio de Gobierno hubo una glosa ciudadana organizada por el propio Poder Ejecutivo. En el Palacio Legislativo hubo otra convocada por los diputados. ¿En qué consistió esta? ¿Cuáles fueron sus resultados? ¿Cumplió o no con las expectativas que tenían los propios legisladores y sus representados? Bueno, pues mire usted, hoy toca escuchar el análisis de las bancadas representadas en el Congreso Jalisciense. Está con usted Mónica Almeida, ella es diputada coordinadora de la bancada del PRD en el Congreso de Jalisco. Está por llegar Hugo Contreras, que es el coordinador de la bancada del PRI, y Alejandro Hermosillo del Movimiento Ciudadano. Bueno, comencemos con lo siguiente. Bueno, primero le voy a decir a usted que si quiere participar, lo vamos a admitir con todo gusto. Hay una línea especial directa que es WhatsApp. Es la 33 18 80 76 41. Los teléfonos 31 22 42 00, 31 22 42 66. @ Zona 3 Noticias, @ Arana Cervantes es el Twitter. Bueno, comencemos entonces. Mónica, ¿a qué obedece que los diputados... Bueno, buenos días. Hola, gracias por venir. Gracias por venir. Y pregunto, ¿a qué obedece que los diputados inviten a la ciudadanía a expresarse cuando apenas unos cuantos días antes lo había hecho el Poder Ejecutivo en el propio recinto del ex Poder Legislativo en Palacio? Mira, pues muy simbólico esto que comentas, Marcos. Buenos días a todos. Lo que motivó a todos y cada uno de la Junta de Coordinación Política fue buscar una manera de apoyar el proceso de evaluación. Corresponde específicamente a los diputados, Marcos, precisamente en su carácter de representantes de la ciudadanía, tomar las voces y los puntos de vista, por supuesto, de la asociación civil, de los académicos, los científicos, la iniciativa privada, para hacer un análisis de conjunto. En la Junta de Coordinación Política, y quiero hacer mucho énfasis en ello, hemos estado construyendo la visión de la forma en que tendremos que dignificar por lo que representa el Congreso de Jalisco y por el valor social que tenemos que dar e imprimir a nuestras actividades legislativas. Entonces, este es un proceso que quizás se debió de haber hecho desde la primera vez que se analiza un informe, porque precisamente de lo que se trata es que los ciudadanos exijan, analicen si efectivamente está dando solución a sus problemáticas cotidianas. Importante, pero ahora, Alejandro Hermosillo, Movimiento Ciudadano, en este caso, ¿por qué invitaron a quienes invitaron? ¿Qué representan los que fueron? ¿Y qué dijeron? Buenos días, Marcos, un saludo a todos, muy agradecido de estar aquí en el programa. Yo apuntaría también, además de lo que dice mi compañera diputada Mónica, además fue un ejercicio de alguna forma distinto a la glosa ciudadana que hizo el Ejecutivo, porque en este análisis del informe ellos invitaron sobre todo a personajes a nivel nacional o fuera de México incluso, y nosotros nos dimos a la tarea de invitar a personajes locales. A mí me parecía que era importante que también hablaran las personas que viven a diario la problemática del Estado, y incluso yo estoy pensando que para la próxima glosa
Me gustaría invitar a todos esos expertos que vienen a la glosa del informe a que se suban al camión, a que recorran las calles, porque una cosa es lo que dice el papel y otra es la que estamos viendo en la realidad. Entonces, por eso nos dimos a la tarea de invitar a personas de universidades locales, a personajes de organismos de la sociedad civil de aquí de Jalisco, gente que vive todos los días los problemas y que nos dieron muy buenos puntos de vista para retroalimentar este informe. Insisto mucho, ¿por qué invitaron a los que invitaron? Pues principalmente se abrió la mesa a quien quisiera proponer a algún invitado por tema. En movilidad, pues se invitó al del Observatorio Ciudadano, se invitó a Jalisco Cómo Vamos, a las universidades. Principalmente se trató de que fueran personajes que en consenso se dijera que tenían algo que decir en la materia. Ahora bien, cumplieron las expectativas de ustedes como legisladores, y tú lo dijiste, Mónica, hace un momento, ustedes son los representantes de la sociedad, porque la sociedad los puso donde están. Entonces, los que fueron, dijeron lo que ustedes esperaban que dijeran. No se trata de esperar que dijeran inclusive yo creo que fue inesperado mucho de lo que dijeron, fue muy valioso. Me parece que todos los diputados pudimos desarrollar puntos de vista distintos, porque mira, los perfiles de quienes fueron eran especialistas, fueron nombrados, designados directamente de cada una de las, digamos, directores o los rectores en el caso de las universidades o los responsables de los organismos. Ellos determinaron quiénes iban a acudir, sobre qué tema, sobre un área de especialidad, incluso ellos mismos determinaron sobre su área de especialidad. Nosotros solamente hicimos una convocatoria muy genérica ajustada a 4 grandes temas: gobierno y seguridad, finanzas y obra pública, y medio ambiente, desarrollo humano, y ya sobre estos grandes ejes fueron cada una de las instituciones educativas y las asociaciones civiles quienes determinaron quiénes iban ahí. Eso es algo muy importante, Marcos, qué bueno que haces un énfasis. No los invitamos ad hoc con nombre y apellido, sino fueron efectivamente las asociaciones y las instituciones quienes designaron. Después, me pareció que hicieron un trabajo muy profesional, muy objetivo. Nos dieron elementos en lo que sí se ha avanzado, pero también en los grandes retos y oportunidades que por supuesto tenemos que atender, ¿no? Una sociedad se va desarrollando, va evolucionando, es un proceso de construcción social. Estamos hablando de 3 años del gobierno del Estado, y hoy en día las problemáticas, incluso está definido en estos de los objetivos milenio, es en el diálogo, en el consenso, en la construcción, en la alianza. Ningún partido per se va a poder resolver el complejo social y su problemática. Tenemos que propiciar una cooperación entre el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo. Este fue un primer paso, así lo hicimos saber en su momento al propio gobernador. Dijimos, vamos por supuesto, a recibir mayor información técnica directamente de quienes diseñaron y planificaron el presupuesto y las políticas públicas, que fue la primera, digamos, glosa o diálogo con los secretarios del Poder Ejecutivo, pero ahora ya tenemos los diputados hoy elementos de especialistas para hacer un análisis de contraste. Bien, en esta comparecencia y en el documento que entregó Roberto López en su calidad de secretario general de gobierno en la hora y en el momento en que estaba previsto por la ley, pregunto, hay algunas ocasiones en las que se insiste mucho, Alejandro, sobre la instalación de observatorios ciudadanos que van muy a tono con lo que ustedes hicieron, pero esos observatorios ciudadanos hacen recomendaciones, hacen comentarios, hacen sugerencias, dicen, pero no les hacen caso. ¿Qué va a pasar con lo que dijeron ahora en el recinto del Congreso? Sí, de acuerdo. Lo importante de lo que se dijo no es simplemente generar un documento, sino poder llegar a conclusiones que a todos nos hagan ver que hay cosas todavía por hacer, que es necesario modificar algunas estrategias, perfeccionar otras, promover mejor otras que ya existen. Lo que me parece importante es, en la mesa estábamos todos los diputados de todas las fracciones. Hubo consenso al decir que lo que se dijera ahí, algunas veces nos gustaba, algunas veces no, pero era la voz de la sociedad civil. Necesitaba esa voz tener repercusión en los siguientes 3 años. Estamos a la mitad de un sexenio y me parece un punto importante para hacer un alto, ver qué se está haciendo bien y continuarlo, y ver qué no y corregirlo.
Y entonces los acuerdos que habrán de salir ahora de las comisiones legislativas, donde se hará una conclusión de este informe, pues tendrán que decirle recomendaciones de la misma manera al gobierno del estado. Y yo creo que ahí lo importante es que al estar todas las fracciones representadas, pues habrá también, por ejemplo, la fracción del PRI podrá ayudar a retroalimentar, a empujar con los propios secretarios o el gobernador, pues que en las cosas que se hayan concluido que hay que apretar, pues apretar. A mí sí me parece importante que pues al final termina siendo un ejercicio de voluntad política, y lo que yo vi ahí en el Congreso sí fue voluntad política de que los acuerdos tomados tengan repercusiones. Importante. Fíjense, en este caso tú mencionas a Hugo Contreras. Él es el coordinador de la bancada del PRI en el Congreso del Estado. Pero yo recuerdo, Hugo, que en ocasiones que hemos platicado aquí mismo, ustedes hacen mucho hincapié en que debe escucharse a la gente, en que debe escucharse a la comunidad. Pero le decía a Alejandro hace un momento, muchas veces las instituciones, los entes, los organismos nombrados a iniciativa del propio gobierno del Estado para representar o aportar sugerencias no son oídos, o si son oídos no les hacen caso. Y menciono un caso muy concreto, el Observatorio Ciudadano para el Uso Racional del Agua en Jalisco. Ha hecho más de 50 recomendaciones. Y en algunas cosas ni siquiera, Hugo, les han respondido por escrito como mandata la ley. Dinos algo de esto después de unos mensajes. Le recuerdo que está Hugo Contreras, que es el representante del PRI en esta mesa. Está Alejandro Hermosillo, de Movimiento Ciudadano, y Mónica Almeida, que es la coordinadora del PRD en el Congreso del Estado. Pausa.